Bienvenidos a UNIES. En este contenido vamos a trabajar lo que son máquinas, herramientas de control numérico computarizadas, el software de mecanizados, los refrigerantes, herramientas de corte, lubricantes, material de mecanizado y lo que corresponde al reporte técnico. Bien, pues bienvenidos. Entonces hoy vamos a hablar de lo que son las máquinas, herramientas o más conocidas como la CNC, ¿no? Con el control numérico o centros de mecanizados, en algunos la pueden llamar de ese orden. Pues la máquina CNC pues son sin lugar a dudas una de las maquinarias mayormente utilizadas en el sector industrial. Eh, pues ella nos ha permitido pues obtener procesos y productos de mejor calidad, ¿sí? De mejor presentación y sobre todo por terminación de buenos acabados, ¿no? Que es lo otro importante que se tienen con estas máquinas CNC. Entonces, estas máquinas mmm, se tratan de una poderosa herramienta que agiliza cada proceso de manufactura, y lo mejor de todo esto es que lo que hace con acabados de calidad y muy precisos, ¿no? Ahora bien, para cubrir con todas las necesidades de todas las industrias, es necesario establecer diferentes diseños que logren satisfacer cada requerimiento que conlleva cada sector industrial, ¿no? Pues vamos a encontrar nosotros con piezas de distintas formas, pues para mecanizar. Pueden ser tanto cilíndricas como el tipo de fresado, ¿no? Entonces, de eso pues vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Que es por ello que si aún no conoces los diferentes modelos de máquinas CNC que existen hoy en día en el mercado, eh, pues vamos a hablar pues alguna de ellas, ¿no? Y cuáles van a ser sus funcionalidades y sus características de cada uno, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuáles son los tipos de máquinas CNC, o control numérico, al ver está claro que las máquinas CNC es un proceso de fabricación de manufactura. Todo esto mediante la programación de un software que dirige los movimientos a realizar el corte final de cada una de las piezas de metal, ¿no? La con que se va a trabajar o se va a mecanizar. Pero sin embargo, no necesariamente cada una de ellas trabaja de la misma forma. Es por ello que existe una clasificación de máquinas CNC, en la cual nos indica los tipos de equipos y trabajos que estos son capaces de realizar, ¿no? Es que el CNC pues son máquinas casi generalmente de corte, ¿no? Pero con control numérico computarizado, ¿no? Hablamos de estas máquinas pues automatizadas, en todas ellas equipadas con un sistema de control de programa que puede lograr un procesamiento y producción de piezas complejas, de precisión y de lotes pequeños e incluso múltiples. Ahora bien, hoy en día existen muchos tipos de máquinas CNC, las cuales pueden clasificar en las categorías que mencionaremos a continuación, y las pues vamos a hablar pues de las más frecuentes con las que uno se utiliza, ¿no? Entonces, tenemos nosotros la fresadora CNC, la amoladoras CNC, cortadoras de plasma CNC, taladros o taladradoras CNC o tornos CNC, ¿no? Existen otros, pues con este control numérico computarizado, pues existen otros tipos de utilización en otros tipos de máquinas de poco o muy de poco en la parte industrial, ¿no? Como una especie de pantógrafos o en algunos cortes láser, ¿no? Entonces, las que nosotros vamos a mencionar, pues las que más nosotros trabajamos, ¿no? Que pues son por las fresadoras. Son utilizadas para crear formas,
ranuras, orificios, cavidades, caras especiales o muescas, y sobre todo para la realización de cualquier proceso de maquinado de fabricación de piezas de fresado CNC. Hablamos de las herramientas de corte rotativas en un molino mayormente utilizadas, sobre todo para eliminar material de piezas, más cuando se tratan de trabajos estacionarios, ¿no? Tenemos también las amoladoras, ¿no? O también llamadas máquinas rectificadoras CNC. Es una maquinaria la cual ha sido desarrollada para ser empleada con una rueda giratoria para desgastar el material con que se está trabajando, y ya sea triturado o simplemente rellenado de la forma deseada. Estas máquinas, sin lugar a duda, mucho más fáciles de programar que los tornos o las mismas fresadoras, ¿no? Ya que ellas pues trabajan eh, a partir de piedras especiales, ¿no? Entonces las fresadoras pues tenemos nosotros que es la que mayor uso tiene, ¿no? Lo malo de todas estas máquinas CNC, ¿sí? Que su producción pues es perfecta, por decirlo así, es muy precisa. Su proceso de mecanizado de cualquier pieza pues en sus tiempos es mucho más rápido, ¿no? Eh, Tenemos también nosotros, después de estas amoladoras, las cortadoras de plasma, ¿no? La de CNC. Se tratan de una herramienta que se utiliza en la fabricación con CNC, muy útil, casi que indispensable, ya que con esto lleva consigo un soplete de plasma, el cual sirve para cortar metales. Sí, así como lo estás, se trabajan en los cortes en el taller, por ejemplo, lo que conocemos nosotros como el oxicorte, ¿no? Que es argón oxígeno, ¿no? Pues nosotros se trabaja manual con el oxicorte, ¿no? Pero ya hoy contamos con esta tecnología computarizada, con los servomotores, pues me permite utilizar este plasma para hacer cualquier corte de cualquier material, ¿no? A través del calor, a través de lograr llegar al punto de fundición del material, ¿no? Tenemos también los taladros CNC, ¿no? Su función es tal como se imagina, ¿no? Perforar orificios de piezas de trabajo. Y así sin más, solo que con la diferencia que con esta herramienta se puede perforar de forma más rápida y precisa, ¿no? Todas esas taladoras a veces tienen sus herramientas de las que se requieren, ¿sí? Y me permiten pues trabajarlas de una forma pues más como sería más rápido, ¿no? Las diferentes formas de hacer agujeros, ¿no? Si son de varios diámetros, pues me permite que la máquina sea muy automática, que ella cambie del tamaño de la broca, y pues los huecos obviamente en sus distancias serán muy precisas, ¿no? Todo esto siempre se trabaja bajo una precisión. Tenemos el otro que es también, yo creo, de lo más importantes, aparte de la fresa, es el torno, ¿no? Yo hablo de estas dos, tanto la fresadora como el torno, porque son herramientas de arranque de viruta donde estamos transformando de un hierro, de un metal o del material en una forma, ¿no? Se le está dando forma muy específica, ¿no? De acuerdo a los planos que se requieren. Ya diferente a lo que es la taladradora o la moladora, que son muy puntuales, ¿no? En cuanto al corte y básicamente eso, ¿no? Entonces los tornos CNC son maquinarias que se utilizan para fabricar piezas de formas cilíndricas. Además de ello, se emplean en tornos a la hora de realizar un proceso de producción de piezas de torneado CNC. Se trata de una poderosa herramienta de corte, lo cual da forma a las piezas de trabajo mientras el bloque del material gira a su eje a gran velocidad, ¿no? Eso sí se había hablado inicialmente cómo funciona, ¿no? Porque la fresadora, la herramienta es la que gira, mientras aquí en el torno es la pieza la que gira, ¿no? Para el proceso de mecanizado. ¿Cuáles serían sus características pues importantes que tiene un CNC? Tenemos que las ventajas, en el caso del torno, es un sistema sencillo y de fácil programación. Más adelante hablamos del software, pues existen muchos programas en el mercado, ¿no?
Su precisión proporciona un mayor rendimiento y velocidad, control de posición de los ejes, ¿sí? Cada 250. Analiza sistemáticamente los cambios en el movimiento de ejes y proporciona el mecanizado a alta velocidad, ¿no? Estamos hablando que son revoluciones altas en el mecanizado. Se trata de un sistema profesional y eficiente en el menor tiempo posible, además de una mayor versatilidad y flexibilidad, ya que permite ejecutar diversas operaciones en la misma máquina. Además, la inexistente manipulación de las herramientas proporciona una mayor seguridad de los procesos de prevención de accidentes, como le mencionaba, ¿no? Estas máquinas ya automáticamente ya tienen dentro de su programa ya la herramienta seleccionada, y cada vez que pues hace un proceso de mecanizado y termina, ella automáticamente cambia a otra herramienta para otro tipo de trabajo, pues en el mismo proceso de la máquina, en el mismo proceso de la pieza con que se está trabajando, ¿no? Entonces me permite hacer cambios de herramientas rápidas. Además, la inexistencia de la manipulación de las herramientas proporciona una mayor seguridad en las operaciones, bueno, lo que decía, de prevención de accidentes. Así pues, disponen de 6 elementos principales: el dispositivo de herramienta, la máquina de herramienta, sistema de accionamiento, unidad del control y monitorizado, dispositivos de realimentación y el monitor, ¿no? Eso es como tal vez la estructura de un torno CNC. Aquí pues en la imagen pues más simplificada pues tenemos nuestra imagen, eh, en el número 1 el software, ¿no? Está en este caso el diseño de la pieza computarizada, ¿sí? Dibujos que se realizan en esos programas, y en un programa más específico para un CNC pues se hacen todos los procesos que requiera computarizado antes de montarlos en la fresadora o en el torno, ¿no? Entonces cuando yo ya tengo programado la pieza ya planificada bajo el plano y los procesos, ¿no? Si tengo que hacer un cilindrado, después una perforación o un roscado, pues ya va en el programa, ¿no? Que uno va diseñando, ¿no? Más adelante, pues estos programas tienen un código, ¿no? Un código que le da la indicación a la parte mecánica para que ejecute. Entonces, cuando está programado, pues pasamos nosotros al almacenamiento, que normalmente casi es una USB, y en la cual nosotros la instalamos dentro del panel, ¿no? Del panel del computador del control numérico. Y ahí pues mediante los demás procesos, ya sean mecánicos, automáticos o alistamiento de máquinas, tenemos la ejecución, ¿no? El montaje de la pieza, el montaje de herramientas. Obviamente se requiere de un operario, ¿no? Un operador pues solamente capacitado, calificado, con experiencia en programación de máquinas y herramientas, ¿no? Entonces, el sistema computarizado lo que hace nos permite pues agilizar eh, los procesos, ¿no? Entonces, la función principal pues del control numérico es gobernar los motores o los servomotores de una máquina herramienta, pues los cuales que provocan un desplazamiento rotativo entre el útil y la pieza situada sobre la mesa. Entonces imagínense ustedes un plano de coordenadas X y Y, plano, solamente dos coordenadas X y Y, supongamos nosotros. Entonces hay motores que me permiten ubicar dentro de esas coordenadas un punto, ¿sí? Entonces en ese caso tendríamos dos motores, uno hablemoslo para el eje X y el otro para el eje Y, ¿sí? Entonces tenemos dos servomotores para desplazar la herramienta a la que vayamos a mecanizar, sin contar de pronto el servomotor que tiene que utilizarse para que gire la herramienta, ¿no? Si la consideramos pues un desplazamiento en el plano, ¿no? Sería necesario accionar dos motores, entonces es lo que estamos hablando. En el caso de un control numérico punto a punto o paraxial,
las órdenes suministradas a cada uno de los motores no tienen ninguna relación entre sí. En cambio, en un control numérico de contorneo, las órdenes deberán estar relacionadas según una ley bien definida. Para el control de los motores de la máquina herramienta se pueden utilizar dos tipos de servomecanismo, a lazo abierto y a lazo cerrado. ¿Qué quiere decir que es el lazo abierto? Pues las órdenes a los motores se envían a partir de la información suministrada por la unidad del cálculo, y el servomecanismo no recibe información ni de la posición real de la herramienta ni de su velocidad, ¿no? Entonces hay ciertas programaciones previas que se toca hacer antes de ejecutar una pieza de esta. Luego, así en un sistema de lazo cerrado donde las órdenes suministradas a los motores dependen a la vez de la información enviada por la unidad de cálculo y de la información suministrada por el sistema de medidas de la posición real por medio de un captador de posición. Generalmente es un esconder. Y una de las medidas de la velocidad real, en la cual pues van a aparecer los que conocen como una especie de tacómetros con que va a girar la herramienta, ¿no? Montado sobre la máquina. Entonces, resumiendo más o menos, pues son dos formas de trabajar. Es una, pues es ubicar dentro de unas coordenadas. Cuando hablamos de coordenadas, estamos hablando de dos, en este caso planas, X y Y. También podemos trabajarla en tres dimensiones, ¿no? Entonces tendríamos X, Y y Z, ¿no? Todos trabajan puntualmente en coordenadas, ¿no? Y están los servomotores de la herramienta, ¿no? Donde va a estar el palpador, donde nos va a ubicar la pieza y donde va a iniciar pues el proceso de mecanizado ya programado. ¿Qué partes tiene pues pronto en una fresadora, ¿no? Que se debe tener en cuenta, ¿no? Pues está el controlador primero CNC, ¿sí? Que trabaja en un conjunto o con una serie de los motores o lo que estamos hablando, los servomotores, así como los componentes de accionamiento para desplazar los ejes de la máquina de manera controlada y ejecutar los movimientos programados, ¿no? Cuando hablamos del avance de la máquina o de la mesa de coordenadas, que es la que se nos va a mover, o podemos también mover la herramienta, ¿sí? Con un avance de corte, ¿no? En una máquina CNC está compuesta por diferentes componentes. Estas son pues podemos mencionar por lo menos unas partes importantes, ¿no? Está el dispositivo de entrada, que es el sistema para poder modificar o cargar los datos para el proceso de mecanizado, o lo que llamamos ya con la carga del USB, ¿no? Lo que ya tenemos listo y programado. El controlador interpreta los datos y genera los movimientos del cabezal. Entonces, después del lenguaje que se le coloca a la unidad de USB a la máquina, está ese aparatico, ¿no? Que es el que va a convertir de ese sistema programado en un sistema de mecanizado, ¿no? Ya le va a dar las órdenes a los motores como y en su orden cómo tiene que trabajar, ¿no? Tenemos la otra que son las herramientas. Es una de las partes de la máquina más importante, puesto que es la que realiza realmente el mecanizado, ¿no? Y como estamos hablando de altas velocidades, son herramientas pues muy precisas y sobre todo de muy buena calidad. Tenemos también el soporte, donde se ancla la pieza para la realización del proceso de mecanizado. Tenemos los servomotores, que ya habíamos hablado que son los motores o son las partes de una máquina que solo existen en esas máquinas, ¿no? Tenemos el monitor, que es el de la pantalla, que es el teclado que tenemos nosotros. También tenemos o hablamos de los accesorios, ¿no? Accesorios de las herramientas que son pues indispensables, ¿no? En el ámbito de la fabricación, son pues innumerables cuando hablamos de esas herramientas, ¿no? Tenemos un sinfín número de herramientas. A diferente de las plantillas
no guían la herramienta de corte, sino que se sujetan de forma segura a la pieza de trabajo en la posición y orientación correcta durante una operación de mecanizado o montaje. Los accesorios son tan variados como las operaciones que respaldan a cada tipo y tienen un propósito específico. Ya cuando, un ejemplo, si estoy en el torno, estoy haciendo un cilindrado, pues tengo la herramienta puesta ya para un cilindrado. Automáticamente al tomar las medidas pertinentes cambio la herramienta con un buril para hacer un roscado, ¿sí? Entonces cada herramienta está específica para cierta operación, ¿sí? No solo un buril solamente se va a encargar de todas las operaciones, no, van a haber innumerables, ¿no? Los accesorios del fresado, pues mencionémonos uno, ¿no? Pues que mencionarlos pues es, bueno, por lo menos algo más puntual de pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque es que existen muchas, ¿no? Muchas formas. Es que de acuerdo a la necesidad de la creación de una pieza, a veces las herramientas también cambian y se mejoran para ciertos tipos de mecanizados, ¿no? Entonces el accesorio de fresado plano es una herramienta versátil que ofrece flexibilidad y precisión. Sujeta de forma segura la pieza de trabajo y ofrece 3 grados de libertad, lo que garantiza un fresado preciso independientemente de su forma o tamaño. El dispositivo de fresado de hilo, o por otro lado, está diseñado para fresar varias piezas simultáneamente. Tiene un diseñador modular, lo que permite una fácil adaptación para sostener varias piezas de trabajo, lo que garantiza eficiencia, precisión en diferentes tareas de fresado. Entonces esto ya es cuando pues, la fresa tiene varios ejes, ¿no? Se mencionan varios ejes, puedo montar de pronto 2, 3 piezas y pueden trabajar de forma independiente, ¿no? Pues son diferentes tipos de máquina que encontramos nosotros. Permítanme un segundito que se me cayó el... Bueno, vamos a ver entonces, pues para todos los mecanizados, cuáles serían pues los parámetros, ¿no? de las operaciones, ¿no? Hay 7 parámetros para el centro de mecanizado CNC que se debe conocer. Uno de los parámetros le dice al centro mecanizado cada pequeño detalle sobre lo que la máquina herramienta específica que se está utilizando y cómo se utilizará todas las características y sus funciones en el CNC, ¿no? Entonces debe estar muy claro todo y cada uno de los procesos en esto, ¿no? Son diseñadores que son pues personas encargadas para eso, ¿no? Para esos tipos de herramientas. Pues los parámetros específicos, la configuración para cada característica y función del CNC, hay cientos, incluso miles para cualquiera, ¿no? Al discutir parámetros siempre reitero la importancia de respaldarlo, ¿no? Como personal que utiliza el CNC debe ser responsable, ¿no? En cada uno de ellos. Hoy en día pues se facilitan copias de respaldo para una unidad de flash, ¿no? Por lo que no hay excusas para no hacerlo. Además, tener una copia de seguridad de parámetros pueden ahorrar horas y no días en el caso de una falla del control numérico, ¿no? Todo esto cuando hablamos de flash pues son a veces algunas unidades de simulación también que me permiten antes de ejecutar la pieza mecanizada en el centro mecanizado, pues hay un simulador que me puede indicar posibles fallas en el proceso de mecanizado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta muy bien la sabor del parámetro, ¿no? Porque si no tengo en cuenta ciertos mecanizados, pues puede resultar gravísimo de una herramienta que se parta o que la herramienta dañe la pieza, y las piezas de mecanizar pues son muy costosas, los materiales, bueno, eso genera pues un caos a la hora de no tener muy en cuenta esos parámetros de mecanizado, ¿no? Casi todos los problemas relacionados con el CNC implican una configuración de parámetros
De hecho, si la máquina se comporta mal de alguna manera, es probable que una de la configuración de los parámetros sea errónea o sea la culpable. Pues hay ciertos parámetros que todo usuario CNC debe conocer relacionados con la seguridad y la eficiencia y pues la simplificación del uso de la máquina, ¿no? Estamos pues de las iniciaciones, ¿no? En cierto modo el código es G, ¿sí? Vamos a hablar de códigos cuando nosotros nos referimos a máquinas herramientas, ¿no? Son códigos que ya están hechos, ¿no? Es universal esos códigos. Lo que sí podemos encontrar son diferentes programas, ¿no? Diferentes software, pero todos trabajan siempre bajo un mismo código, ¿no? Entonces cuando estamos haciendo la iniciación, siempre tenemos un código G, ¿no? Entonces el código G es el que me va a dar el inicio. Se instala pues automáticamente cuando enciende una máquina herramienta. Eh, su valor de G pues puede cambiar de código, ¿no? Yo puedo hablar de si quiero aumentar, estoy utilizando un código como un G90 a un G91, ¿no? Tengo que tener en cuenta qué unidades voy a trabajar, si están en pulgadas o en métricas o en sistema inglés, ¿no? Entonces me permite también inicializarlo de acuerdo a su código. Puede ser un G20 para pulgadas o un G21 si estamos en sistema métrico. Los movimientos rápidos o con movimientos lineal, ¿no? Estamos hablando de códigos G00, G01. Seleccionar en los planos cuando hablamos ya de coordenadas XY o XZ o YZ. ¿Sí? Si estamos hablando de planos XY, estamos inicializando con un G17. G17 me está diciendo que estamos en el plano XY. Si tomo el código G18, me está hablando que tengo que trabajar en el plano XZ. O yo no, la máquina, ¿no? La máquina, esa es la instrucción que le está dando a través del código. G19 me quiere decir que el trabajo de iniciación pues está en el plano YZ. Las revoluciones, ¿no? Si está por minutos o por RPM, ¿sí? Si estamos hablando de velocidad por minuto, estamos hablando de un G94. Si estamos hablando de por revoluciones por minuto, estamos en un G95. Entonces hay muchos códigos G que se pueden pues especificar o va especificando pues los parámetros a iniciar al trabajo. Están ciclos que se llaman ciclos de enlatados. Entonces la mayoría de estos parámetros controlan la eficiencia. Por ejemplo, el ciclo de perforación, de picoteo, de herridura, de viruta del centro de mecanizado, ¿sí? Se define con un código G73. Tiene un parámetro que controla la cantidad de retracción entre los picotazos, ¿no? Cuando hablamos de picotazo es como una forma de que tanto está comiendo en la viruta. Cuanto mayor sea este valor, más tiempo llevará mecanizado en un agujero. De manera similar, el ciclo de picoteo del agujero profundo tiene un parámetro que controla la cantidad de espacio libre entre el picotazo, o llamamos taladrado, no, por perforaciones, o en este caso los huecos, ¿no? Además, el ciclo repetitivo de múltiple del centro de torneado para torneado y mandrileado busca siempre G71. Tiene un parámetro que controla hasta qué punto la herramienta se retraerá entre sus pasadas y en el desbaste, ¿no? Entonces este sería el ciclo de enlatados, el picotazo o llamemos perforaciones, qué tan profundas se hacen esas perforaciones, ¿no? Tenemos la tercera, que es la introducción de datos. Es un parámetro que controla si un valor sin punto decimal se tomará como un número entero o con forma fijo. Si se establece un número entero,
un valor de coordenadas de 10 en el modo de pulgadas se tomará como 10 pulgadas. En el modo de formato fijo se tomará como 0,0010 pulgadas, o hablemoslo de 10 milésimas de pulgada. Esto puede afectar la compatibilidad del programa entre las máquinas y en la entrada de operario entre la máquina y el operario, pues a realizar ajustes de tamaño. Otros parámetros establecen el tamaño máximo de un ajuste de desplazamiento del desgaste. Tienen parámetros establecidos de 2 centésimas de pulgada, por ejemplo, puede ayudar a minimizar los errores de entrada del operador, ¿no? Entonces, cuando iniciamos ciertos cortes, pues de pronto hay que iniciarlos de una forma más suave y ya va aumentando más el corte. El cuarto sería la comunicación entre la carga, la comunicación y las cargas del archivo, ¿no? Que son los parámetros que controlan los métodos mediante los cuales los programas se pueden transferir hacia y desde al centro de control numérico, así como el dispositivo a medio que se utiliza. Las opciones más comunes incluyen una cantidad flash, una tarjeta de memoria, un internet o puerto de serie. Otros parámetros determinan cuánto el CNC dejará de cargar programas al final de la palabra del programa como M30 o al final del delimitador del archivo en porcentaje. El quinto tenemos la protección del programa. Son los parámetros que están disponibles para evitar que los programas especificados se modifiquen, eliminen o muestren. Esto le permite proteger programas importantes como programas de sondeo, subprogramas y macros personalizadas. ¿A qué se refiere esto, no? Cuando uno programa, pues recuerde que el que está diseñando cobra y son diseñadores salen, pues tienen cierto costo, cierto valor, y pues para que estos programas no sean copiados o por lo menos grabados dentro de la pantalla, pues se esconden fácilmente sin que sea fácil de visualizar. Los códigos, que es lo que hablamos, sería el sexto, son los códigos ya mencionados, que era el G y el otro que no, que era el M, son definidos por el usuario, ¿no? Los parámetros permiten especificar que el código G o M, ¿sí? Ejecutarán programas predeterminados. Esto es importante cuando se desarrollan macros personalizadas para aplicaciones de ciclos de enlatado, ¿no? Otros parámetros relacionados con macros personalizados le permiten controlar al comportamiento de un solo bloque al ejecutador comando lógico o aritmético, omitirlos o ejecutarlos uno por uno, ¿no? Recuerde que da paso a paso. Y el último pues es la conversión métrica, ¿no? Es un parámetro que controla lo que sucede cuando se cambia los modos del sistema de medición. En una opción CNC simplemente se mueve el punto decimal a la derecha o a la izquierda sin conversión verdadera. Un valor de 10.000 pulgadas se convierte en 10.000 milímetros. Con el otro, todos los valores incluidos la posición de los ejes y los ajustes de desvío se convierten, ¿no? Un valor de 10.000 pulgadas se convierte en 254.000 milímetros, ¿no? La conversión. Entonces hay que tener muy claro la conversión es cuando se esté trabajando a la hora, ¿no? Uno no puede definir esos parámetros si no tiene claro con qué sistema de unidades se está trabajando. Encontrar un parámetro en cuestión, pues es importante, pues cómo ubicar pues esos parámetros de en cuestión, ¿no? La mayoría de los fabricantes de los centros de mecanizado documentan parámetros relacionados en un grupo, pero dado que hay tantos de ellos, aún puede ser difícil encontrar el que esté relacionado con su problema, en un problema particular, ¿no? Si bien puede obtener una lista de parámetros y comenzar a buscar alimento a través de ellos, una mejor manera es consultar la documentación, ¿no? Con el manual de programación para ello.
En los cambios de parámetros de programación, pues la forma más común de cambiar la configuración de los parámetros es hacerlo manualmente, ¿no? Utilizando la pantalla de visualización y el teclado del panel MDI. Pero puede programar cambios para los parámetros relacionados con el programa, ¿no? Con la cantidad de retracción de perforación de picoteo del G73, por ejemplo, puede ser necesario hacer un ajuste de 5 milésimas de pulgada para una herramienta de corte en un programa de 10 milésimas de pulgada para otra, ¿no? O sea, si hay que requerir ajustes, eh, ajustes a última hora del programa, ¿no? Bien, tenemos otra parte importante que es el método de alistamiento. Aunque el proceso de mecanizado CNC ofrece una gran variedad de operaciones y capacidades, desarrollo, de alistamiento en cuanto a su herramienta, en cuanto a su pieza, siguen siempre unos pasos, ¿no? No podemos saltar de los pasos a la hora de iniciar un proceso de mecanizado, ¿no? Es un alistamiento en la cual se debe tener en cuenta pues lo siguiente, ¿no? Primero, el primer alistamiento es obviamente por lógica el diseño o modelo CAD, ¿sí? Es el modelo dibujado o es el modelo desarrollado eh, en el en planos, ¿sí? En un plano computarizado, ¿no? Podemos hablar de, por ejemplo, ustedes conocen el AutoCAD de pronto, ¿no? Entonces, ese proceso de mecanizado comienza con creación de un diseño vectorial en 2D o en 3D, asistido por un ordenador que se conoce como CAD, de una pieza sólida. Esto puede hacerse en la propia empresa o en una empresa de diseño CAD-CAM, fabricación asistida por ordenador, ¿sí? El software CAM, CAD, permite a los diseñadores y fabricantes hacer un modelo o renderizar sus piezas. Pueden diseñar sus productos de acuerdo con especificaciones técnicas personalizadas, como dimensiones y geometría. Una vez completado el diseño CAD, el diseño lo exporta en forma de archivo compatible con un CNC, como es un STIP o un IGES, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro primer diseño, ¿no? Tener en cuenta esta relación CAD-CAM. La segunda es la conversión de archivo CAD. Recuerde, ya dijimos que es el CAD, ¿no? El archivo CAD formateado por un software formalmente en un CAM para extraer la geometría de la pieza y generar el código de programación digital. Este dará órdenes a la máquina del control numérico y manipulará las herramientas para producir la pieza diseñada a medida. Entonces, de CAD, CAM, ¿no? Digamos del dibujo, diseño de dibujo a proceso de máquina, ¿no? Al CAM. Las máquinas de control numérico lo utilizan varios lenguajes, pero el más conocido, nuevamente recuerde que estamos llamando el código G. Este controla cuándo, dónde y cómo se mueve la máquina de herramienta, por ejemplo, cuándo arranca o parar o a qué velocidad llegar a un punto determinado, qué trayectoria tomar, etcétera. Una vez generado el programa CNC, el operador lo carga pues en la máquina CNC, ¿cierto? Entonces más adelante vamos a ver algunos códigos pues que se utilizan en estas máquinas herramientas, ¿no? La tercera es la configuración de la máquina. Antes de que el operario ejecute el programa CNC, debe preparar la herramienta del CNC. Estos pasos incluyen fijar la pieza directamente en la máquina, en sus husillos o en sus pinzas, fijar el útil necesario como brocas, fresas en los componentes adecuados de la máquina. El operario puede ejecutar el programa CNC una vez que la máquina esté completamente configurada, ¿no? Entonces son únicamente este es el paso pues que es más manual
en la instalación, en la iniciación o planeación de ejecución del proceso de mecanizado, ¿eh? Entonces, alistar herramientas y fijar la pieza. Tenemos el cuarto, que es la ejecución de la operación de mecanizado. Entonces, ya cuando tenemos el programa CNC, actúa como instrucciones para la máquina, los controles de la máquina que dictan las acciones y los movimientos de utilizaje al ordenador de la máquina, integrando que opera y manipule el utilaje. Al lanzar el programa, la herramienta CNC comienza el proceso de mecanizado CNC y el programa guía a la máquina a través de las operaciones mientras realiza los pasos necesarios para fabricar la pieza o productos a la medida, ¿no? Siempre pues recuerde que ya ella nos ayuda a que operaciones o pasos pues se pueden desarrollar o se pueden utilizar, ¿sí? Ella nos va indicando también, ¿no? Obviamente que con ayuda también de qué tipo de proceso podemos nosotros también acortar a veces, ¿no? En esos procesos. Entonces, eso hay que tener, ¿no? ¿Cuál es el método de deslizamiento? Los cuatro que mencionamos aquí, ¿no? Eh, Vienen, que es la parte importante, cuando hablamos nosotros del corte, encontramos velocidades, ¿no? Porque eso es totalmente automático y los servomotores se mueven a ciertas revoluciones programadas. Eh, el avance de la herramienta de corte a veces son velocidades altas, de alta revolución. Entonces, todo eso debe estar ya listo y programado, ¿no? Aquí vemos nosotros, por lo menos, cuáles serían tres pasos, o por lo menos tres movimientos de ejecución por donde se va a desplazar la herramienta, ¿no? Digamos, en este caso, miremos que es un escariador, no sé, o si un escariador, yo puedo ir cortando o bajando esa pieza, comiendo la pieza en tres sentidos, ¿no? Uno ancho, largo y alto, ¿cierto? Entonces estoy haciendo un escalón en tres dimensiones con un escariador. Entonces ahí estamos hablando de tres movimientos. Y aparte, que son los avances de estos tres ejes, ¿sí? Uno tendrá avance de corte, otro avance de posición, el otro avance de penetración, ¿sí? Tenemos tres servomotores trabajando. Y el otro, obviamente, tenemos el de la velocidad de la herramienta, ¿no? Entonces, tenemos nosotros lo que conocemos como un sistema selector de velocidades. Es muy importante, ¿no? Porque la velocidad es la distancia con que la herramienta corre a través durante el proceso, ¿no? A qué revolución del usillo va a trabajar esta herramienta, cuál es la mejor velocidad con que se puede trabajar esta herramienta en corte que no se nos vaya a quemar. Y el otro, aparte de cortar, qué tanto avance yo puedo generar, ¿no? Recuerde que a medida que yo voy avanzando a mayor velocidad, pues va a generar más desgaste de la máquina y me va a generar, pues obviamente, una viruta mucho más, de mayor espesor. Cuenta también que las revoluciones se pueden medir en 2 RPM, milímetros por revolución, o pulgadas por revolución, inch PR, ¿no? Pulgadas IPR, y en milímetros es MPR para los procesos de torneo y mandrinado. Entonces recuerden siempre, es muy importante saber en qué sistema estoy trabajando. Sin embargo, las máquinas usan pulgadas por minuto o milímetros por minuto para procesos de fresado, ¿no? Al calcular la velocidad de avance, el maquinista considera el número de canales o dientes que tiene la herramienta de corte y calcula la velocidad de avance para cada diente, ¿sí? Entonces, de acuerdo, y es muy importante el avance, ¿sí? Para buen proceso de mecanizado. Entonces vamos pues a hablar del concepto de velocidad de corte, ¿no? Eso como si hay una oportunidad de conocer unos tornos o fresas
A mano pues siempre había un cálculo matemático que me permitía a qué revoluciones podía moverse o avanzar la herramienta, ¿no? Entonces la velocidad de avance en revoluciones por minuto RPM, la carga viruta y el avance por diente de fresado, o como dicen los anglosajones, fits and speeds, es decir, los parámetros de mecanizado que necesitamos dominar para configurar nuestra fresadora y obtener junto una buena fresa y los resultados óptimos, ¿no?, de este trabajo. Los conceptos y la teoría que vamos a exponer formulan la velocidad de corte, el cálculo de velocidad de avance, etcétera. Sirven para cualquier combinación de herramienta y el tipo de material, ¿no? Sobre todo más por el tipo de material con que se esté trabajando, ¿no? Pues es cierto que existen muchas calculadoras de velocidades de corte. Es decir, cuando yo hablo de calculadora, hoy en día pues la tecnología nos permite, ¿no? Usted coloca los parámetros con que va a cortar, hablo yo, quiero bajar 1 milímetro longitudinal a lo largo de una pieza de 20 centímetros, ¿sí? Busca uno la mayor eficiencia en el tiempo para hacer dicho aparato, ¿no? Dicha operación. Y para ello pues existe la calculadora, ¿no? Entonces coloca uno los datos, la información, los parámetros, el material con que se va a hacer y ya nos calcula la velocidad, ¿no? Cuando trabajamos con madera y derivados, pues pensamos que pues de pronto la madera no son tan importantes, ¿no? Porque también hay fresadoras para madera, ¿no? La madera también se calienta y se quema. Sino que aquí apareció esta parte de la madera, ¿no? El otro es la que conocemos nosotros como el sentido de giro, hacia dónde debe girar la herramienta a trabajar. Básicamente el controlador de la máquina recibe instrucciones del computador, ¿no? Recuerde que pues es de la código G, pues es más usado es el G y códigos M. Y mediante su propio software convierte estas instrucciones en señales eléctricas destinadas a activar los motores, que a su vez pondrán en marcha el sistema de accionamiento. Este es el principio de las operaciones de este tipo de maquinaria, ¿no? Entonces más adelante veremos esos códigos, ¿no? Entonces G18, qué función tiene, G19, G21, etcétera, ¿no? Control del movimiento. Todas las máquinas comparten una característica en común. Tiene dos o más direcciones programadas para el movimiento en los ejes. ¿Qué velocidad va a recorrer, no? Estamos hablando en 3D, pues tendremos tres ejes, ¿no? Un eje de movimiento puede ser, por ejemplo, una línea recta o rotatorio, de una forma circular. Y una de las primeras especificaciones que implican la complejidad de una máquina es la cantidad de ejes que tiene. En términos generales, a mayor cantidad de ejes, mayor complejidad. Los ejes de una máquina CNC son un requisito para generar los movimientos necesarios para el proceso de fabricación. Si seguimos con un ejemplo de un taladro industrial, pues los ejes ubicados de la herramienta sobre el orificio a mecanizar, ¿no? En dos ejes, y efectuaría la operación con un tercer eje, ¿no? Entonces plano de coordenadas X, y el taladrado viene a ser la Z, que es la que me va a hacer el huequito, ¿no? Entonces los ejes se denominan con letras. Los nombres más comunes de los ejes lineales son los más conocidos que hemos visto, ¿no?, esto en matemáticas, en un plano cartesiano tridimensional, ¿no? X, Y y Z. Mientras los más comunes en los ejes giratorios, cuando hablamos de ejes giratorios, también las vamos a hablar como A, B y C, ¿no? En caso giratorio. El control de movimiento puede realizarse mediante dos sistemas que pueden funcionar individualmente o combinados entre sí, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un valor absoluto, es un código G90, donde las coordenadas del punto de destino son referidas al punto de origen de coordenadas. Se usan las variables X o medidas del diámetro final y Z, medida dirección paralela al eje del giro del husillo.
valores incrementales, el código G91, donde las coordenadas del punto de destino son referidas a un punto actual. Se usan las variables U en distancia radial y W mediante la dirección paralela al eje del husillo. Todas las máquinas CNC básicos comparten una característica en común: tienen más o direcciones programables, ¿no? Entonces eso tiene mucho información pues en cuanto a una máquina CNC, ¿no? Tenemos pues los parámetros de trabajo del dispositivo de seguridad. Pues esto es muy importante, ¿no? Hay 5 parámetros de trabajo que se debe comprender antes de poder dedicarle tiempo significativo a una máquina, herramienta CNC, ¿no? Para ello es mejor utilizar, pues existen los ¿cómo se llama? Los simuladores, ¿no? Es importante tener ya un simulador que me permite, ¿no? Entonces tener la seguridad del taller, la aritmética del taller, la lectura de los planos, la interpretación de las tolerancias. Estos diseños, ¿no? Recuerden que todos los manejan ya operarios especializados en diseño, ¿no? La anomalía está puesta en marcha, ¿no? La elección de una mala herramienta que sea incorrecta, pues va a causar daños, ¿no? O también a veces tenemos que saber el tipo de material que se debe trabajar o utilizar, o el fin de la herramienta con que se va a trabajar ese material. Algunos bordes, ¿no? Hay unos bordes circulares, nunca vamos a tener un borde a 90 grados porque no tenemos una herramienta que me dé una esquina específicamente a 90 grados, ¿no? Lo más pequeño que puede girar dentro de una herramienta diametral para darnos una esquina en un proceso de mecanizado, ¿no? De un cuadrado, por decir algo. Entonces un cuadrado no me va a dar una esquina pues tan perfecta a 90 grados, ¿no? Entonces muchas cosas que tener en cuenta, ¿no? La sujeción de piezas pues muy sencillas, son casi siempre son mordazas. Hay otras que tú tienes algunas bridas, pero solamente las más utilizadas son en el caso de en el torno, pues del torno es la copa, y en la fresadora pues tenemos nuestras mordazas. Siempre hay que saber sentar la pieza, ubicar bien la pieza, ¿no? Que no va a quedar suelta porque eso pues nos puede producir algún daño. Cuando vamos a utilizar pues tenemos que tener siempre en cuenta el cero, ¿no? El cero de la pieza, donde va a iniciar. El cero de la pieza es determinar la distancia que hay desde el cero de la máquina hasta la cara frontal de la pieza, 0 en Z, y la distancia que hay en X desde 0 máquina a la cara lateral o el diámetro de la pieza, 0 en X. A esta hay que sumarla al diámetro de la pieza a maquinar. Estas distancias se llevan a una tabla establecida en el controlador de la máquina. La tabla destinada para almacenar el cero de piezas son el G54 o G59. Este procedimiento se efectúa como se indica. Importante tener presente que para realizar el cero de la pieza se debe trabajar con herramientas patrón, que es la que los parámetros para la compensación de las otras herramientas de máquinas. Entonces, claro a entender, ¿no? Pues lo otro, pues tenemos siempre cuando compra uno un aparatico, llámese licuadora, llámese celular, llámese cualquier aparatico, siempre a nosotros nos entregan el usuario o el manual del usuario, ¿no? O el manual de instrucciones de eso, ¿no? Todas las máquinas CNC también tienen su manual de uso, ¿no? Porque tienen ciertas programaciones especiales que se deben de tener en cuenta, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta. El procedimiento de verificación de alarma, ¿no? Eso es importante. Lo que yo le decía son los simuladores, ¿cierto? Eso lo hago yo en un programa especial, o hay un programa, hay varios, ¿no? Existen varios programas que me permiten hacer una simulación del proceso de mecanizado, y ella me puede indicar dónde puede existir una falla del proceso de mecanizado, o dónde puede producirse una rotura de la herramienta, o dónde se me puede producir un, ¿qué?
eh, una estrellada, ¿no? Hablar como una estrellada de la herramienta, de la pieza con la herramienta o la pieza con la máquina, ¿no? Existen, entendemos lo que son los software de mecanizado, existen pues muchos programas de mecanizado. Hablar de programas de mecanizado es cometernos a otro cuento, pues, porque lo que le mencionaba, ¿no? Vienen muchos códigos de proceso, hay que saber procesos de mecanizado, hay que saber procesos de dibujo, hay que tener en cuenta cómo funcionan las herramientas, ¿cierto? Entonces, para ello pues existen software diversos de mecanizado, ¿no? El que más crean conveniente o en su mejor utilización, ¿no? Bueno, hablábamos de la simulación inicial de una piecita, todo se puede hacer por control, por computador, ¿no? Pues aquí tenemos una imagen de una simulación de un proceso, ¿no? Este programa se llama GWizard, ¿sí? Es un programa que yo ya dibujé mi pieza y ella, o sea, ya tengo mi pieza dibujada, mi proceso CAD-CAM, o sea, del diseño de plano al diseño de máquina, y ella me hace el proceso de lo que yo monté, a ver si cumple, y la piecita que voy a mecanizar va a salir bien, ¿no? Esto ya, pues, los grandes ya, la técnica, la experiencia, pues se saltan, a veces omiten mucho este proceso, pero es importante, ¿no? Es siempre importante correr un programa de simulación. Dentro de los datos importantísimos están lo que son los refrigerantes, ¿sí? ¿Para qué es el refrigerante? Pues lo más importante el refrigerante que tenemos nosotros es que la herramienta nos dure mucho más. Y esto nos permite que este refrigerante no deje calentar la pieza, ¿no? Que se aumente las temperaturas y con ello pues me permite que el mecanizado sea perfecto, ¿no? Y tienen algún tipo de aceite especial también mezclado, ¿no? Que es la utilización para mejorar los cortes, ¿no? Para que quede en la presentación de un buen mecanizado, ¿no? Y existen varios tipos de refrigerantes en el mercado, pero lo más importante de un refrigerante es realmente que la pieza no se nos caliente y nos permita que la herramienta nos dure mucho más en el proceso de mecanizado. Aquí tenemos en la imagen pues mencionar una por una, pues nos gastamos más tiempo, pues eso la conocerá más la experiencia del proceso de mecanizado, qué tipo de herramientas encontremos, ¿no? O qué tipo de herramientas se requiere para un proceso, ¿no? En el mercado existen muchas. Lubricante, ¿no? Pues eso ya se refiere más como al mantenimiento de los servomotores, ¿sí? Eh, Podemos usar aceites, grasas, pastas o protección anticorrosión, ¿no? De todo eso se pueden utilizar unas de otras partes, ¿no? Pues es más común en los movimientos, pues tenemos los aceites, ¿no? Los aceites ceden bien el calor en el punto de lubricación, además presentan una excelente cobertura y capacidad de influencia, por ello se utiliza a menudo en una lubricación con aceite a altas temperaturas o revoluciones. Los típicos campos de la aplicación son los engranajes, las cadenas, los casquillos de fricción y sistemas hidráulicos y compresores, ¿no? Para ese tipo de uso. Y las grasas, entonces podemos decir que las grasas constan de un aceite base ligado por un espesante, ¿no? Como jabón. De esta forma, el lubricante permanece en el punto de lubricación. En este punto garantiza una protección duradera contra la fricción y el desgaste y sella el punto de lubricación contra influencias externas como la humedad y las sustancias extrañas. Y hablar de mecanizados, pues vamos a encontrar pues cualquier cantidad, ¿no?, de materiales, ¿no? Eso sí, el mecanizado proporciona una amplia gama de materiales para los prototipos o componentes de producción que van desde metales sólidos como el acero inoxidable, titanio, hasta metales blandos como el aluminio, cobre, latón, en plásticos ABS, PC, PA, entre otros. Y eso sí depende del diseño o la pieza a mecanizar de acuerdo al requerimiento, ¿no? ¿Sí? Eso ya se encarga por la parte, digamos, de ingeniería mecánica, de seleccionar el material de acuerdo al uso que se le dé a esa pieza, ¿no?
y entre ellas pues vamos a encontrar todo esto, ¿no? Todos estos materiales, material metálicos como el acero, acero dulce, acero de poco carbono, herramientas para acero. Tenemos el acero inoxidable, el cobre, el latón, aleaciones de aluminio, titanio y más. Y todos tienen un proceso, ¿no? No es lo mismo mecanizar un acero, ¿sí? Que mecanizar un cobre. Pues en cuanto al acero, pues es un material duro, ¿sí? Tiene más desgaste de herramienta, ¿cierto? Es diferente a un cobre. El cobre también tengo que también tener bien específicos sus herramientas de corte, porque como el cobre es un material pastoso, ¿sí? Y el problema de mecanizados a altas revoluciones, donde no está correctamente bien en sus ángulos de filo, pues a veces se entrapa, o sea, se pega el material residuo en la misma herramienta y no me permite hacer más cortes o perforaciones, ¿no? Entonces puede pegarse las virutas en las herramientas de corte, ¿no? Por ser materiales muy pastosos, ¿no? Bueno, eso sí depende ya de toda una herramienta de calibración en lo que se necesite. Y lo último, pues estaríamos nosotros lo que son el acabado final de las piezas, ¿no? Cuando estamos mecanizando, eh, la pieza mecánica en mecanizado CNC, pues siempre nos va a dejar unas huellitas en la herramienta, ¿no? Siempre no nos va a entregar nosotros un acabado pues muy perfecto, ¿cierto? Pues dependiendo de ciertas operaciones, ¿no? Pues para ello pues existen varias técnicas, ¿no? De acabado de material, ya sea por arena, ya sea por brillos a mano, por piedras, bueno, se tienen muchas formas de también de cómo llegar a acabado. Pues en este caso pues tenemos nosotros el ejemplo que aparece esta pieza metálica recién salida de un centro mecanizado y al final utilizando varios tipos, procesos de pulido, pues puedo obtener una pieza de este orden, ¿no? Tenemos pulido en seco, pues estamos hablando de piedras de grano, que a través de ir cambiando el tamaño de grano en una pieza que se está puliendo, puedo llegar a un estado de brillo espejo, ¿no? El triple X que se encuentra en un plano de dibujo, ¿no? O hay otros tipos que me permiten cubrir esa pieza, ¿no? Ya sea todo con un proceso eh, de químico, que es un galvanizado, un proceso de cromado, o por más o menos también puede presentarse con pintura electrostática. Bueno, en fin, eso sí dependiendo del requerimiento del acabado de la pieza, ¿no? Pues básicamente esto sería lo que sería cómo trabajar en un torno CNC o una fresadora CNC, ¿no? Entonces este es hablar de programas es otro tarea, ¿no? Pero la idea es inicial, ¿no? Que es una máquina herramienta control numérico CNC que se diseña primero en un plano, del plano pasa ese archivo a la máquina, de la máquina se hace primero la simulación luego pasamos al proceso, bueno, eso básicamente, ¿no? Bueno, entonces terminamos este capítulo de lo que corresponde a máquinas CNC.